Sus asientos, por favor. Quiero saludar con la paz del Señor en esta segunda noche que Dios nos permite estar en este lugar, que es la casa de Dios, para celebrar todos juntos nuestras alegrías del tiempo que estemos, sean muchos o sean pocos. Estamos aquí en este lugar para agradecer a este Dios maravilloso que nos ha cuidado y nos ha bendecido durante todo este tiempo. Que por cierto, esta noche nosotros estamos aquí para agradecerle a Dios por lo que Él hizo, lo que va a hacer y continuará su acompañamiento siempre y cuando nosotros estemos sujetos y en obediencia a su palabra. El hermano, cuando hizo la apertura del culto, nos leyó ese capítulo 7, verso 16 del segundo libro de las Crónicas. Cuando nosotros pensamos acerca de esto, existía en esos días un hombre que asumió la responsabilidad de hacer una casa para Dios y para él también. Ya pasó el tiempo del reinado de Saúl, el primer rey. El segundo, que fue David, que es padre de Salomón. Y que ahora, después de haber intentado David hacer algo en relación a la casa de Dios, Dios no le permitió. La voluntad de Dios era ocupar la persona de Salomón para hacer lo que debería hacer, que es la casa de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros leemos este libro, que lo voy a leer en parte, es el capítulo 2, verso 1. El rey Salomón se está preparando en su reinado y está planificando de hacer algo que tenga fundamento en Dios. Él conoció la historia de su padre, los hechos de las maravillas de Dios. Y por cierto, los escritos de Moisés pasaron al oído de ellos y pasaron en tiempo y forma para entender que hay un Dios que cuando nosotros alzamos nuestra mirada hacia los cielos, Él está mucho más allá. En el área infinita donde nosotros no alcanzamos a ver. Pero el salmista, cuando escribe el Salmo 121, él dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Ese Dios maravilloso, al cual nosotros esta noche le honramos y le damos gratitud. Cuando Salomón toma esa responsabilidad, en el capítulo número 2 de este libro, Segunda de Crónicas, la Biblia nos cuenta la cantidad de personas que Salomón va a contratar para que allá en Jerusalén se pueda hacer lo que él deseaba, si así el Señor le permitía. Y por cierto que esta noche vamos a hablar en parte, usando otras personas que están escritas, su manera de pensar, de actuar,
y el acompañamiento de Dios. Y podemos decir esta noche, qué importante es ser preservado por Dios. Preservado por Dios, y que en ese área usted es una persona importante. Gloria a Dios. Sea hombre, sea mujer, tenga la edad que tenga, pero usted es una persona preservada por Dios para ser una parte de la obra de Dios. Y este capítulo 2, la Biblia nos cuenta cómo comienzan a preparar personas. Sí, tienen que preparar personas para que vayan a los montes a trabajar, para que corten las vigas que necesitan. Hay un grupo de 70,000 personas que tienen que trabajar. Sí, lo voy a leer para que le quede en el oído y en su corazón. Capítulo 2 del segundo libro de Crónica nos dice así: que determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres para que llevasen carga y 80,000 para que cortasen en los montes y 3,600 para que lo vigilasen. Cuando nosotros miramos esa cantidad de personas, qué empresa extraordinaria, de 70,000 personas, 80,000 personas, para que estén trabajando cada una en su área, y para eso necesitaba capataces o comisarios, ¿sí? Personas que tengan la habilidad de organización, de administración, para que el rey Salomón pudiera llevar a cabo el gran emprendimiento que nace en su corazón. Hacer casa para Dios, para Jehová, dice el texto, ¿sí? Y hacer una casa para su reino. Y que, por cierto, no le era fácil, ¿sí? Cuando usted mira la parte geográfica, voy a tratar de recordarme un poco así, ¿no? Entonces, encontramos algunas dificultades y los medios de movilización para poder traer esas maderas, ese cargamento hasta la provincia, dentro de esa provincia donde él iba a levantar la casa para Dios, e iba a ser también para vivir él como rey de esa maravillosa obra que es la obra de Dios. Por ahí, cuando usted mira geográficamente, ¿sí?, entre lo que es el mar de Galilea, tan conocido por nosotros por las lecturas bíblicas, ¿sí?, que Jesús estuvo tantas veces en ese mar, ¿sí?, a orilla, de un lado, ¿sí?, del otro lado, del lado de Nazaret estuvo, pasó al otro lado, fue a Decápolis, y estuvo haciendo cosas extraordinarias. Entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, tal vez unos 50 y poco de kilómetros de una orilla a la otra, ¿sí? Y Salomón va a usar el mar Mediterráneo para ponerse de acuerdo con otro rey de la región, para que lo faciliten a cortar las maderas y usar asimismo también las corrientes de ese mar Mediterráneo para llegar a cierto puerto, por así decir, si no mal recuerdo, Jope, ¿sí?, para poder llevar
llevar las maderas. Cuando usted mira hoy la televisión, mira otros países, ve los tremendos camiones, cómo cortan las vigas de toneladas y toneladas, y con los elementos que tienen cargan vigas de inmenso volumen, de diámetro, de largo, de peso, ¿vio? Todo electrónico extraordinario. Ahora yo me pongo a pensar, ¿sí?, cuán difícil, pero no imposible para aquellas personas. Imagínense 70.000 personas, 80.000 personas. Cada una debería hacer su tarea. Estas personas que le iban a estar amonestando para que cada uno en ese gran grupo de 150.000 personas, ¿sí?, no existieran personas ociosas. Que cada una cumpla su deber, ¿sí? El pastor Daniel nos habló esta noche acerca de la columna, el baluarte de la verdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo aplicamos, ¿sí?, para otro lado, en un sentido figurado, tenemos que hablar de la iglesia, que es una columna, es un baluarte de verdad. La iglesia no tiene que mentir. La iglesia tiene que darle sustento a todos por la verdad, con justicia y con verdad. Amén. Entonces la obra de Dios crece. ¿Sí? Acá no hay que adular a las personas, pero hay que decirle la verdad. Acá no se trata de pobrecita, pobrecita, como se dice un poco por ahí, porque dice, anda, dice, más pobre. No, dígale la verdad, que se fortalezca la persona, para que se críe como corresponde, para que sea útil en el servicio de la obra de Dios en tiempo y forma. Gloria a Dios por esto. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo, lo dije y lo voy a repetir esta noche. Cuando nosotros nos iniciábamos en el Evangelio, la gente venía a nuestra casa. Yo no estaba creyendo, pero yo no me quería mezclar en este asunto, ¿no? Mi señora sí estaba full. En 28 días de existencia que aceptó a Cristo, ¿sí?, en una escuela dominical de un sábado a la tarde, con Laura ahí, que era pequeñita, ¿no? Y estaban los demás chicos que iban a venir en tiempo y forma, los 6 hijos que tenemos, ¿no? Entonces, su evangelización, cuando ella acepta a Cristo, la clase era que Dios hizo el mundo, ¿sí? Y explicó la maestra de escuela dominical cómo hizo Dios las cosas. Y ella fue impactada por esto, ya teniendo una edad, ¿sí?, como mamá, ya estaba creo con 18, 19 años de edad, ¿sí? Y ella dijo en esa tarde, yo me voy a juntar con esta gente, porque esta gente, dijo, tiene algo especial. Y la iglesia recién estaba comenzando, ¿sí? Entonces, les cuento así, el patio de la casa de mi papá, el día domingo se tomaba mucho vino, se bailaba, se jugaba a las naipes, al truco, al chinchón, al bosque, ¿sí? Se jugaba a las tablas, dije, ¿sí? Se bailaba, se tomaban cantidad de vino, se preparaba alcohol con agua, ¿sí? Y bueno, hasta que la borrachera tomaba ese grupo de personas, ¿sí? Y entonces el Evangelio va a llegar a ese espacio. Gloria a Dios. ¿Sí? Y la gente empezaron a venir. Vino Mar Molina, vino la Cista, vino la familia Portillo. Se comenzaron a acercar al patio de nuestra casa.
Los vecinos quedaron admirados porque el patio que era de baile, de canciones, ¿sí? Que se cantaba, a veces me acuerdo, el Caballo Bayo, Dios de Tarragó Road, Mario Millán Medina, esas canciones que muchos de ustedes no las conocen porque son jóvenes. Yo ya tengo 70 años, Tarragó Road, Tránsito Coco Marola, y así otros cantos, como por ahí Flamenco, hermanos, me da ganas de bailar algunos, ¿no? Esas eran las músicas de esos días. ¿Sí? Y se cantaba una canción, ¿sí? Esa canción llamada La Guampada, decían, ¿vio? Y entonces, y todo era griterío y canciones y alegría porque había alcohol. Pero cuando Ramona se convierte a Cristo, en 28 días, desde que acepta a Cristo, ella pasa por las aguas del bautismo. Ella es bautizada en Espíritu Santo. Y la gente iba a buscar oración, porque primero nos tomaron por curanderos. ¿Sí? Están curando en la casa de Dios, no nada que ver. ¿Sí? Se hablaba del Evangelio. Y Ramona le decía a las personas: bueno, yo voy a orar por ustedes, ustedes van a cambiar, pero tienen que renunciar a la vida oculta de su. Así que si ustedes andan en cosas raras, salgan de esa situación si quieren ser bendecidos por Dios. Gloria a Dios. Y entonces la gente me lo compraba en los predicadores, decía. Pero me decía que la verdad, ¿para qué? Para que se salven y para que vivan una vida bendecida y prosperada por Dios. Y ahí nos doctrinó a todos, ¿sí? A mí, a los hijos, le enseñó la palabra de Dios para que hoy estemos donde estemos. ¿Sí? Continúe en otra área hablando de lo preservado por Dios, cuidado por Dios. ¿Hace cuántos años ya está con nosotros? Casi 8. Casi 8. Estabas en el hospital, internado, con una diabetes fuerte, y te iban a amputar un dedo o el pie. El dedo. ¿Quién fue a orar por ti? La hermana Norma Herrera. La Norma Herrera. ¿Quién te predicó? ¿Quién te cuidó más? Mario Velar. Mario Velar. Por eso ustedes hacen guerrero cristiano. ¿Sí? Le hablaron del amor de Dios. 6 años. ¿Sí? Y el hermano viene de los boliches, viene de la noche. ¿Vio? Y cuando conoce el Evangelio le impacta. ¿Sí? Se entrega de corazón a Cristo y sirve al Señor. Estos días estaba mirando Guerrero Cristiano y desde Venezuela. Desde Venezuela nos estaban saludando los hermanos. Parece que estaban pescando, ¿sí? Estaban pescando allá en Venezuela y una salutación para los velón, dijeron. Allá estamos en Venezuela, mediante Guerrero Cristiano, ¿sí? Así que nos conocen a nosotros y a los tantos que van a Guerrero Cristiano, como el hermano Leo, viajás por el mundo, y así nuestro hermano aquí va a estar en Guerrero Cristiano, el hermano que se me fue tu nombre, hermano. Julio va a estar en Guerrero Cristiano y va a estar atravesando fronteras, entrando a otros países en vivo a través de Guerrero Cristiano, ¿sí? Donde cuentan las maravillas de Dios, ¿sí? Porque son preservados por Dios. Dios los ha cuidado, lo ha bendecido y lo ha puesto en un lugar maravilloso. Cuando yo pienso en la vida de Moisés, ellos están viviendo, el pueblo de Dios están viviendo un cautiverio. Están en el Egipto. Eran días difíciles, tristes, amargos. Y van a ser Moisés en un momento de mucha crisis que una nación estaba sufriendo allí.
Pero era el plan de Dios. Dios permitió esas cosas. Y entonces tenemos que hablar de lo preservado por Dios, el cuidado de Dios. Tal vez fuiste a una terapia, de un sanatorio, de un hospital. Dios te ha cuidado, te sacó y te trajo de vuelta a la vida. Gloria a Dios. Tal vez te diste algunos tumbos con la moto, con el auto, con la bicicleta, ¿sí? Tuviste accidentes hogareños o laborales. Dios te ha cuidado, ha preservado tu vida, y por eso tiene que serle agradecidos. Amén. Cuando yo pienso en la vida de Moisés, 3 veces, y ya no podía estar en su casa. Todos nosotros sabemos que cuando una criatura nace, llora. Y si no llora, hay que hacerla llorar. ¿Sí? Moisés pasó los 30 días, los 60, los 90 días según nuestro calendario, y no podía quedar. Tenía una sentencia de Faraón, que él tenía que morir. Si las parteras Fua y Cifra, que eran las parteras que atendían a las mujeres que estaban encintas, tenían que quitarle la vida a los madrecitos. Pero ellas le temieron también a Dios. Y entonces allí está la vida preservada de un hijo, de alguien que va a ser llamado por Dios. La vida de Moisés tiene 3 etapas. Tiene los 40 años, primero en el palacio. Comía bien, se vestía bien, buenas fragancias de perfumes aromáticos y demás. Estaba como si hubiera sido un egipcio, pero era un hebreo. Y durante sus 40 años él fue preservado por Dios, fue cuidado por Dios. Hasta que un día tuvo que salir de aquí. Cometió una locura, mató a una persona y tuvo que salir huyendo de Egipto. Se fue otros 40 años al desierto. Imagínese, hágase la idea esta noche usted. Una persona que vive en un alto nivel social. Buena cama, buena comida, buen recreo, ¿sí? No le faltaba nada. Pero la desigualdad de la situación vivida lo va a llevar 40 años al desierto. Ahora esos 40 años, por así decirlo, es para prepararlo, para que él sea una columna, un baluarte de verdad. Porque detrás de él va a venir una nación. ¿Sí? Van a venir las 12 tribus de Israel, que van a ir a la tierra prometida por Dios. Pero Dios necesitaba un hombre preparado, un hombre que conociera el desierto, que conociera los secretos de la circunstancia para vivir en ese periodo de tiempo. Imagínese vivir en el palacio y de repente ser un empleado, y todavía de su suegro, llamado jefe, a cuidar ovejas en los desiertos, liberándolo de los leones, de los osos u otros animales que eran carnívoros y estaban detrás de las ovejas. Él tenía que aprender a defender a las ovejas. Y seguramente que por las noches
Le ha tocado a usted sentarse en el patio, tal vez, en una silla, en un lugar cómodo, tal vez, o caminar y mirar hacia arriba como buscando una respuesta. Y el silencio, en ese desierto que pasa. Tener una cama confortable, pero estás en un desierto. Tener una heladera con abundancia, pero estás en un desierto. Bendito Dios. Tener buenas ropas, pero estás en un desierto. Tienes un dinero acumulado, pero estás en un desierto. En ese desierto hay un proceso de Dios para poder entender el lenguaje de Dios. En ese proceso hay una preparación. Sí, imagínese que cuando Moisés estuvo con las ovejas, según el capítulo 3 del libro del Éxodo, observó que había una planta que se llama zarza. Estaba ardiendo. Le llamó la atención el fuego. La zarza no se consumía. Y en otras palabras, él dijo: yo me siento motivado, estoy curioso para saber qué está pasando. Nunca me pasó esto en los 40 años o 30 y pocos de años que estoy en el desierto. Y él fue en dirección de la zarza y escuchó la voz de Dios con su nombre. Aleluya. Imagínese su nombre. ¿Lo conoce Dios? Claro que sí. Amén. Dios le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Gloria a Dios. Un lugar especial. Como leyó el hermano Rodrigo al comienzo del culto, Dios había puesto sus ojos en ese lugar por algo especial, seleccionado. ¿Para qué? Para tener un encuentro con los hombres, con las mujeres, con los que van a adorar en la casa del Señor. Cuando usted lee el capítulo 4 del libro del Éxodo, el verso número 2, porque señales Dios deja para usted, para que usted entienda el lenguaje de Dios y para que esté humillado bajo la mano poderosa de Dios, se someta en obediencia. Aleluya, para entrar en el plan de Dios, porque no se entra de cualquier manera. En el capítulo 4, verso 2 del Éxodo, Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice: tengo una vara. Y entonces Dios le dijo: échalo en el suelo. Echó la vara en el suelo y se convierte en cuyo. Y Moisés quedó maravillado, sorprendido. Pero Dios no lo deja a media. Le va a hacer 3 demostraciones que son señales para que entienda que él era un hombre preservado por Dios, para entrar en un plan específico. Cuando Moisés toma esa vara que estaba convertida en culebra, la toma por la cola, dice la Biblia,
Y la culebra se volvió vara otra vez. Habrá dicho Moisés, ese es un pensamiento personal. Menos mal que se volvió vara. Pero era una señal sobrenatural de Dios. Dios siempre trata con nosotros por algo sobrenatural para entender su lenguaje. En los versos que siguen, 4:6 del Éxodo, Moisés se queda leproso de una de sus manos. Y él quedó asustado, porque Dios le dijo que meta su mano en el cerro. Y cuando sacó la mano de la ubicación que Dios le dijo, encontró que su mano estaba leprosa. Entonces Dios le dijo, vuelve a meter. Y su mano fue liberada. En el verso 9 de ese capítulo 4 está la tercera señal. Dios le dijo a Moisés que sacara agua del río y que la derramara. Y así hizo él. Ese agua derramada se convirtió en sangre. Entonces Dios le dice, por esto te prueba. Y aunque Moisés puso las insuficiencias permanentemente, él dijo, no sé hablar. Entonces Dios le dijo, yo lo tengo a Aarón, tu hermano, que sabe hablar bien, que está preparado, que te va a acompañar. Y le van diciendo cosas extraordinarias. Usted como me dice a mí, para que entendamos lo que es Dios. Moisés va a volver en dirección a la casa de su suegro. Y voy a cerrar aquí, hermanos. Moisés dice para su suegro, quiero ir a la casa de mis hermanos, quiero saber si ellos viven aún. Está entendiendo Moisés que se va acercando al plan maravilloso de Dios. Porque ese deseo en el sentimiento de la voluntad de ese hombre fue colocado por Dios. Entonces Pedro le dice que se vaya en paz y que lleve la vara de Dios en su mano, porque con esa vara él iba a hacer las señales y los prodigios. Hasta hoy no escuché un predicador que hayan encontrado la vara de Moisés. No escuché que digan que en el museo tanto, del país tanto, está la vara de Moisés. No escuché. La vara de Moisés, que es la vara de Dios, es vara de autoridad, es vara de dirección, es vara de milagro. Usted y yo no tenemos la vara. Yo no tengo la espada de Josué. Dios me ha dejado 66 libros. Gloria a Dios. Una biblioteca en mis manos, para que cada vez que la abro, la boca de Dios se hace sentir como esa noche. Voy a volver porque me llama la atención este sentido.
el desierto de la noche está pasando. Ya le preguntamos a Leonardo, no nos contó, tampoco vamos a pedirle acerca de esta privacidad cuando una persona tiene que estar en el desierto. Bendito Dios. Nadie estuvo en el desierto. Que había noches que él golpeaba la puerta de mi pienso cuando estaba soltero. Venía con su colchoncito. Hablaba con nosotros, con papá y mamá. Y ponía su colchón al lado del nuestro, del suelo, y podía dormir. Él venía pasando un desierto. Y su relación era él con Dios. Nosotros le dábamos el lugar para que él durmiera en nuestro dormitorio, salía de su dormitorio y ahí quedaba dormido hasta el nuevo amanecer, hasta que él entendió el lenguaje. ¿Por qué? Es la pregunta esta noche. ¿Tomas el camino más largo? Caminos de tristeza, de dolor, de fracaso, de llanto, de bronca, de lamento. Cuando hay otro camino que es el más corto, que es el camino de Dios. Quiero que te pongas de pie.